En primer lugar, queríamos darle la invitación formalmente a la bienvenida al tercer panel del Seminario de Psicología Social que estamos organizando junto a la Escuela Rosarina de Psicología Social llamada Dr. Enrique Pichón Rivera. Con la intención de poner en discusión nuestro plan de estudios, el abordaje de diferentes problemáticas que hoy en día se profundizan y que en esta etapa de pospandemia y de crisis social, económica, se hacen muy presentes todos los días. A su vez, muchas y muchos estudiantes de psicología en nuestra facu vamos notando que nuestra currícula no nos prepara para abordar, para contener y para acompañar justamente estas problemáticas actuales que ponen en juego la salud mental. Por eso, en el día de hoy, abordaremos la problemática de la crisis de la subjetividad en la pospandemia, específicamente el trastorno de pánico, desde el abordaje de la clínica pichoniana. Cuestión que nos parece fundamental, ya que los trastornos de pánico y de ansiedad son los más frecuentes en la población, inclusive a nivel mundial representan estadísticamente el doble que la ansiedad, justamente que la depresión. Para esta charla nos acompaña acá a mi lado Romina Angarola, que es médica psiquiatra y psicóloga social, a quien le agradecemos por participar. También queremos agradecer y mandarle un saludo a la psicóloga María Dolores Galiñanes, que estuvo en la organización de este panel y que por problemas de salud no pudo asistir. Pero a su vez, como tiene un gran recorrido en esta temática, nos dejó a disposición un escrito teórico que por lo que implica y por la extensión que tiene no vamos a poder leerlo, pero sí lo vamos a enviar a cada uno, a todos y todas, para que esté a su disposición. Lo que vamos a hacer es por ahí presentarle las redes sociales de María, que su Instagram es psicóloga María Dolores, y nos dejó a disposición también dos de sus libros, que uno es La vincularidad en pacientes borderline y el otro, Incesto, una tortura silenciada. Los libros están allá atrás, no sé si cuando fueron a poner la asistencia los vieron. Ahí está el libro, quien se lo quiera llevar, justamente después pase por la mesita y lo compre. Yo me voy a parar porque sigo. Bien. Ustedes me dirán si se escuchan. ¿Vamos? Ok. Antes de arrancar con la presentación, decirles que Loli, acá como dijo el compañero, no pudo estar presente por un problema de salud. Loli ha sido la psicóloga social que ha teorizado acerca de subjetividad y trastorno de pánico, subjetividad, familia y trastorno de pánico desde el enfoque de la psicología social. Tiene un libro más que no lo debe haber traído para la venta porque no debe tener edición. Este es muy recomendable, es en base a lo que yo fui tomando para armar la presentación y a su vez el apunte que mencionó acá el compañero que Loli sociabilizó para que lo puedan tener, yo lo tomé en parte para ir comentando un poco acerca de la temática. La idea es hacer una presentación de alrededor de una hora y media. A lo largo de la presentación yo les voy a pedir que si necesitan interrumpirme para que vuelva a decir algo, a hacerme alguna pregunta, si voy muy rápido, si no se entendió algo, etcétera, etcétera, tienen total libertad para ir frenándome. Yo suelo arrancar a hablar y por ahí me acelero, entonces me dicen wow, pero bajo un poquito el ritmo, viene bien. Y si no hay ninguna interrupción, ninguna pregunta en el transcurso de la presentación, al final dejamos un tiempito por si quieren preguntar algo, algunas dudas o lo que surja. Como verán, yo no soy psicóloga, yo soy acá un poquitito visitante, soy médica psiquiatra y sí estudié el curso en la Escuela de Psicología Social, situación
recomiendo mucho para cualquier profesional de la salud pasar por la Escuela de Psicología Social o tener el conocimiento más cercano a esa disciplina, porque es tremendamente enriquecedora para comprender los procesos de salud y enfermedad. Como yo no soy de acá de la FAU, no sabía qué aproximación tienen a la psicología social, yo arranqué desde el principio. Yo puse acá varias diapos que hablan de cuestiones que son generalidades de la psicología social, para después meternos un poco en comprender el contexto, cómo el contexto va determinando los grupos de los cuales nosotros formamos parte y cómo esos grupos mediatizan ese contexto y se termina constituyendo nuestra subjetividad, hablando específicamente de esta temática tan vigente que se ve mucho en los espacios de salud, que son los trastornos de ansiedad en general, pero apuntando específicamente al trastorno del pánico. Bueno, arranquemos. Bien, ¿se lee algo? Igual yo voy a ir mencionando. Bueno, un poquito acá para arrancar, a mí siempre me gusta contar algo muy chiquitito de la historia de la psicología social. Contarles que Enrique Bullón-Rivière fue un médico psiquiatra, ahí del palo, con una mezcla, un collage bastante interesante de nacionalidades, suizo, francés y argentino. Desde muy chiquito vino a Argentina y pasó la mayor parte de su vida aquí. Fue el fundador de la Asociación de Psicoanálisis de Argentina, junto con un montón de colegas contemporáneos. Fue el que uno de los que introdujo el psicoanálisis en la Argentina. En el año 1953 creó la Escuela de Psiquiatría Social, fue la primera institución que él abre destinada a profesionales de la salud, para poder pensar cuestiones un poquitito más allá del enfoque neurobiológico y atomista que tenía en aquel momento y al día de hoy el abordaje de los procesos de salud y enfermedad desde la psiquiatría. En 1955 funda el Instituto Argentino de Estudios Sociales y en 1967 esta escuela, que comenzó siendo de psiquiatría social, Bullón-Rivière se da cuenta que la teorización que él estaba haciendo, yendo desde el psicoanálisis a la psicología social, no tenía que ser acotada solamente para los profesionales de la salud, y entiende que la escuela tenía que ser abierta para toda la población. Y ahí es cuando cambia el nombre, es la misma institución, pero deja de ser Escuela de Psiquiatría Social o Psiquiatría Dinámica, en algunos textos aparece como Psiquiatría Dinámica, y pasa a ser la primera escuela de psicología social. La idea de Bullón-Rivière era poder formar operadores psicosociales que puedan estar en los territorios, en la comunidad, formando parte de la pesquisa de las necesidades de esa comunidad para ir acompañando los procesos de salud. El requisito que había que tener y que aún hay que tener para poder hacer el curso de psicología social es solamente saber leer y escribir. En la Escuela Rosarina también existe la modalidad de curso terciario, y en donde ahí sí hay que terminar la secundaria para poder ingresar, pero las primeras escuelas fueron creadas con esa idea de que cualquiera podía formar parte y formarse dentro de ella. Un dato que a mí me interesa siempre remarcar, porque este dato está escrito en el proyecto de ley de reglamentación de la disciplina de psicología social que Mercedes Meyer y Carlos de Frade presentaron para poder regular nuestra disciplina, aparece este dato que la primera escuela que crea Bullón-Rivière fue previo a la fundación de la primera facultad de psicología argentina, que fue justamente esta, Facultad de Rosario. Eso fue en 1955, se funda la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Por lo tanto, la psicosocial no es una rama de la psicología, sino que es una disciplina aparte porque tiene un marco teórico diferente a el psicoanálisis, por ejemplo. Bien, la psicosocial está planteada como una epistemología convergente.
Eso significa de que Pichon-Rivière se nutrió de un montón de autores, de un montón de líneas de pensamiento para poder armar su ECRO, su esquema conceptual referencial operativo, teniendo como marco teórico o como fundamento filosófico o epistemológico el materialismo dialéctico. Y acá es donde yo siempre me paro porque una de las cuestiones que me pasó a mí, yo creo que les debe haber pasado a varios de los que hemos pasado o que están en la Escuela de Psicología Social, que acá hay varios estudiantes de la escuela, que cuando nos ponemos en contacto con la bibliografía, con los temas de psicología social, lo primero que aparece es la explicitación del marco teórico desde donde se sustentan los conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de toda la formación. Y ahí, yo en el 2006 arranqué a cursar psicología social y ahí dije, claro, todos mis conocimientos previos, todos mis aprendizajes previos, los hice desde determinado marco teórico, epistemológico, etcétera, etcétera, y no tengo ni idea cuál fue. A medida que fui indagando, obviamente me fui dando cuenta desde dónde se postulaban un montón de conceptos de los cuales yo ya había adquirido, pero hasta ese momento, hasta que no me encontré con la bibliografía de psicología social, nunca me había cuestionado desde dónde se para la persona que escribió determinados conceptos y que después nosotros los estudiamos y los repetimos y los reproducimos a nuestra práctica de una manera más o menos acrítica. Bueno, acá la psicología social, desde el vamos te plantea el marco teórico, el fundamento epistemológico es el materialismo dialéctico, aparece explicitado desde donde se dice todo lo que se dice. Principalmente ese materialismo dialéctico es de las líneas de pensamiento de Marx, Lenin y Mao, y eso dentro de Argentina se conoce como psicología social corriente pichoniana, porque hay varias corrientes de psicología social. Bien. Bueno. Entonces, el materialismo dialéctico no solo es el marco teórico desde el cual se sustentan todos los conceptos de la psicología social, sino que ese marco teórico es el que da el método científico para poder conocer la determinación social de los procesos. Y acá es cuando a veces se arma un lío bárbaro, porque si, bueno, ¿cómo vas a aplicar el método científico para procesos sociológicos, para poder conocer qué pasa en la sociedad y cómo eso impacta en cada uno de nosotros? Bueno, a través del materialismo dialéctico se puede, y en todo el recorrido que hacemos en la escuela vamos aprendiendo, primero de manera teórica y después de manera práctica, cada uno de los pasos que tienen que ver con el método científico. Aprendemos a observar, aprendemos a problematizar, a poder hacer lecturas de obstáculos, generar problemas, aprendemos a hacer hipótesis para intentar resolver esos problemas, y a través de determinadas intervenciones que también aprendemos dentro de la escuela podemos rectificar o ratificar esas hipótesis para así, en un camino progresivo, poder cada vez poder comprender cada vez con mayor cantidad de elementos esa realidad o esa situación o ese recorte de la realidad que me propongo indagar, por ejemplo. Bien, acá siempre pongo esto de que un poco es mi declaración de conflicto de intereses, el plantear que todo lo que digo, lo digo desde el materialismo dialéctico, y eso en mi situación implica también un posicionamiento ideológico. Bien, acá. Yo por lo menos, porque si no yo también me aburro. Bueno, cuando hablamos de ideológico, ideología, a veces aparece así como la cara de el gatite asustado. A ver, esta cuestión de la ideología, hay como determinadas palabras que actualmente es como que se les tiene miedo, nos hacen ruido. Yo soy aideológico, política es otro, yo soy apolítico. Bueno, hay un montón de personas que tal vez postulan o piensan esto, y la realidad es que es bastante difícil o ser aideológico o apolítico, correrse un poco de estas líneas de pensamiento. Pero bueno, un poquitito acá para poner qué es ideología. Esta es definición de Wiki definición. La ideología es nada más y nada menos que un conjunto de ideas que caracteriza a una persona o conjunto de personas.
Y acá siempre pongo este meme, porque la verdad que no se puede tener un hacer, sentir, pensar aideológico. Muchas veces, y dentro de los espacios de salud, y esto lo veo bastante desde mi profesión, que soy psiquiatra, hay todo un grupo que es bastante reducido, pero que tienen bastante poder también, de psiquiatras que están en contra, por ejemplo, de la ley de salud mental o de la implementación de la ley de salud mental, y han pedido que se derogue o piden que se generen modificaciones, y muchas veces se postulan desde un lugar diciendo que la ley de salud mental no es científica y es ideológica. ¿Viste? Y un poco, yo siempre que leo esos comentarios o escucho a algún profesional de la salud mental, psiquiatra, psiquiatrón, le digo yo, nada, pienso esto, ¿cómo haces para no pensar por fuera de una ideología? Quieras o no, lo reproducís, sepas o no, reproducimos. Bien. Con respecto al campo y objeto de estudio de la psicosocial, tenemos que saber que no es ni más ni menos también la relación dialéctica y fundante entre el orden sociohistórico y los sujetos. Lo vemos así porque bueno, es un montón lo que intentamos dar cuenta para conocer los procesos. Pero sí, la realidad es que entendemos que algo de todo esto hay que saber para poder aproximarse mejor a la realidad. Para que sea más fácil poder comprender esa comunicación dialéctica entre ámbitos tan abarcativos y cada uno de nosotros como sujetos, nos valemos de esta teoría, que se llama teoría de los ámbitos, que explica un poco de manera bastante didáctica cuáles son algunos de los ámbitos de los cuales cada uno de nosotros formamos parte. ¿Han visto algo de esto en la carrera alguna vez? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, la teoría de los ámbitos plantea lo siguiente, que hay diferentes ámbitos que van desde el menos abarcativo al más abarcativo. Esta es una simplificación. El más pequeño sería un sujeto o ámbito psicosocial, se llama cada uno de nosotros. El ámbito que contiene a los sujetos es el ámbito grupal o sociodinámico. Acá el más importante para la psicología social es el grupo familiar, porque es el grupo primario del cual nosotros emergemos como sujetos, del cual nosotros nos constituimos como sujetos. El ámbito grupal está incluido dentro del ámbito institucional, las diferentes instituciones de nuestra sociedad, de salud, religiosas, educativas, etcétera, etcétera. Y el ámbito más abarcativo es el ámbito comunitario. Lo importante de esta teoría es saber que el ámbito más abarcativo va a determinar a los más pequeños. La determinación siempre es de lo más abarcativo a lo menos abarcativo. Por eso la flecha bien grande viene en este sentido. Pero no es que esta determinación de lo más abarcativo a lo menos abarcativo es absoluta o rígida o totalizante. El materialismo dialéctico nos enseña que hay comunicación siempre de ida y vuelta entre cada elemento de una estructura, entre cada parte de un todo. Y por eso están estas flechitas más pequeñas que comunican cada uno de los ámbitos, y eso da cuenta de la posibilidad que, si bien la determinación es desde lo más macro a lo más micro, desde lo más micro también se pueden generar comunicación y ciertas modificaciones en los ámbitos que los contienen. Es decir, no es que el grupo siempre va a determinar al sujeto y el sujeto no va a hacer nada. El sujeto también, dependiendo de determinadas situaciones, dependiendo de determinadas circunstancias, puede llegar a generar cambios en el grupo que lo contiene. Bien. Bueno, este es el mismo esquema, en donde lo único que hay está más segmentado cada uno de los ámbitos. Hay más ámbitos: sujeto, vínculo, grupos, organizaciones, instituciones, lo comunitario y el orden sociohistórico. Con respecto a los dos últimos, me interesa siempre mencionar a qué hacemos referencia y también un poco contextualizar nuestro país, dónde estamos.
Cuando hablamos de orden sociohistórico, hacemos referencia principalmente a cuál es el sistema de organización social que impera en este momento, que es el capitalismo en su fase imperialista. Dentro de este ordenamiento social, Argentina, que sería el ámbito comunitario, es necesario que nosotros sepamos que podamos hacer una caracterización, aunque sea simplificada, de cómo es Argentina, este país, en el mundo dentro de este sistema capitalista imperialista. Argentina es un país dependiente, su economía es dependiente de otras economías de otros países, y eso nos da todo un carácter como sociedad en donde van a suceder un montón de cosas a nivel del contexto social que va a ir influyendo en cada uno de nosotros según las situaciones que vivenciemos en cada momento histórico. A su vez, algo que me estaba olvidando es que este orden sociohistórico, en este momento actual del desarrollo de la humanidad, que es el capitalismo en su fase imperialista, tiene una contradicción principal, que las sociedades están divididas en clases dominantes y clases dominadas. Clases dominantes son un puñado de personas que alrededor del 1% tienen la mayor cantidad de riquezas del mundo, y del 1% para el otro lado estaríamos todos nosotros. Es decir, todos los que estamos acá, seamos, no sé, clase media baja, clase, no sé, hay a lo mejor un poquitito más de clase media, vamos a estar del lado de las clases dominadas. Frénenme si necesitan. Bueno, para ir con algunos conceptos abreviados de psicosocial, que son los que generalmente más usamos, traje algunos para comentarles. Primero uno de los más importantes suele ser el principal, del cual ordenamos nuestras prácticas, nuestras intervenciones, que tiene que ver con ¿qué entendemos por salud? La definición de qué entendemos por salud, que esto también, por lo menos yo que hice la carrera de medicina, terminé la carrera de medicina y en algún momento sí leí una definición de salud, que la que nos acercan es la definición de la OMS, que es bastante triste. Después la cambiaron y ahora no es tan triste, pero sigue siendo triste. Pero la realidad es que no nos enseñan a conceptualizar. ¿Qué concepto tenemos de salud? ¿Qué conceptos tenemos de enfermedad? ¿Qué conceptos tenemos de determinada cuestión que se nos presenta a nosotros? Por lo menos los médicos no nos enseñan a conceptualizar. Para la psicología social, el criterio de salud se entiende a la salud como un proceso entre dos polos, el polo de la salud y el polo de la enfermedad. Es decir, no es un estado de completo bienestar, como plantea la definición de la OMS, estado de completo bienestar biofísico-social. Bueno, no es un estado, es un proceso, siempre hay dinamismo, hay movimiento entre los rasgos saludables y los rasgos de enfermedad. Dependiendo qué predomine en cada momento, vamos a estar más cerca del polo de la salud y seremos sujetos más sanos. Estando ahí cerca del polo de la salud no significa que no haya nada de enfermedad, y viceversa. Si predominan los rasgos enfermos, vamos a estar más cerca del polo de la enfermedad, pero incluso en las situaciones de mayor cantidad de rasgos patológicos, siempre algo de salud va a haber. Y esto para nosotros es primordial, porque dentro del mismo criterio de salud nos da la posibilidad de cómo abordar los procesos de salud y enfermedad. Porque si la persona que más nos aparente enferma, nosotros decimos, bueno, no hay nada para hacer acá, no, desde la psicosocial plantea que sí, de que tenemos que ir a pesquisar cuáles son aquellos aspectos, aquellos rasgos de salud y poder potenciar esos rasgos para intentar, en la medida de lo posible, si se dan las condiciones, de que esos predominen y que la persona pueda recuperar principalmente su salud.
El criterio de salud está fuertemente vinculado al concepto de conciencia crítica. Conciencia crítica alude al registro de necesidades propias y ajenas de la comunidad y de la resolución colectiva de esas necesidades. Otra manera de definir la salud, y esta es la que me gusta mucho, plantea la salud como adaptación activa a la realidad. Y acá voy a hacer un parate también para contarles un poquito a qué hace referencia con este conjunto de palabras que subrayé. Por un lado, Guillaume Rivière propone la conceptualización de adaptación activa. Él entiende que es redundante porque para él toda adaptación tendría que ser activa, lo mismo que también entiende que es redundante ponerle la palabra social a psicología, pero entiende que es necesario poder afirmarlo porque actualmente no todos los posicionamientos en psicología tienen en cuenta el carácter social de los procesos. Coloca el término adaptación activa para poder diferenciarla de otra adaptación que es la adaptación pasiva y que en este momento nosotros vivimos un montón de tipos de adaptacionismos, dice Rosa Nassif, que es otra psicosocial remil recomendable para leer y estudiar. Y esto postula esto de que en tanto y en cuanto podamos adaptarnos activamente a esa situación que estamos vivenciando, vamos a poder ir acercándonos a registrar qué necesitamos en ese momento y poder accionar para poder satisfacer esas necesidades que estamos transitando como sujetos individuales y como comunidad. El concepto de adaptación activa propone que cada uno de nosotros podamos ser protagonistas de nuestros procesos de salud. Y, a ver, eso no es menor porque dentro de las corrientes de salud se utiliza mucho la palabra paciente en esto de poner a la persona que consulta en un lugar de pasividad y en donde el médico, el psiquiatra, el psicólogo, muchas veces se nos enseña a operar, a trabajar, a acompañar desde los roles hegemónicos de los cuales aprendemos, y los roles hegemónicos siempre de alguna manera reproducen el par dominador-dominado. Eso que hablamos en algún momento en las diapos anteriores de clases sociales, la división de nuestra sociedad en clases dominadas y clases dominantes, las instituciones en las cuales nos formamos muchas veces plantean la reproducción de esa división de clases y nos ponen a nosotros como en un lugar de poder y en donde tenemos que reproducir no solo lo que estudiamos, sino lo que en ese momento es imperante que reproduzcamos como profesionales dentro de determinada área. Bien, la palabra realidad está puesta, no voy a ahondar en esto, pero algo voy a mencionar, porque desde el materialismo dialéctico se entiende que la realidad existe. Entendemos que hay una realidad por fuera de cada uno de nosotros como sujetos, por fuera de la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos conocer esa realidad, y tiene un planteo de entender la realidad y los procesos que suceden diferentes a otras corrientes epistemológicas. No voy a ahondar en cada una de ellas porque tampoco tengo tanta formación como para hacerlo, pero a grandes rasgos hay ciertas corrientes ideológicas que plantean que la realidad no existe. Hay otras que plantean que hay tantas realidades como sujetos posibles de conocerla, por lo tanto acá no sé si somos 30 personas, habría 30 tipos de realidades. Hay otras corrientes que ahora están muy de moda, esto que se llama posmodernismo, posverdad, etcétera, etcétera, en donde lo principal que se plantea es que la realidad se construye principalmente desde los relatos, que en parte, los relatos, lo que se puede decir y demás, puede determinar aspectos de la realidad, pero no va a ser desde lo discursivo que se crea la realidad. Nosotros entendemos lo que dije al principio, que la realidad existe por fuera de cada uno de nosotros como sujetos, independientemente de que podamos conocerlo.
Después, desde la postura de la psicología social entendemos de que es posible conocer esa realidad. Nosotros la realidad no la vemos tal cual es, sino que la vemos distorsionada, con un montón de aspectos subjetivos, pero en el proceso de ir aproximándose o de conocer de manera más acabada cada uno de los aspectos que dan cuenta de esa realidad, y nunca vamos a poder entender o comprender la realidad en su conjunto, pero sí en un camino de aproximación paulatino cada vez vamos a poder tener una lectura más fehaciente de ese afuera. Y esto es importante, lo de este concepto de realidad, porque para nosotros el concepto de salud habla de salud como adaptación activa a la realidad. ¿Para qué? Para poder transformarla. Otras corrientes, las corrientes que mencioné antes de otras líneas epistemológicas, plantean muchas veces de que no es posible cambiar las cosas que están por afuera de nosotros, porque si la realidad no existe, ¿qué puedo hacer para cambiarla? Ahí quedo totalmente inoperante. Y si la realidad es, hay tantas realidades como personas pueden llegar a dar cuenta de ellas, sería muy difícil hacer algún cambio. Entonces plantean todas estas corrientes, principalmente la adaptación activa. Esto de que, nada, es lo que nos tocó, las cosas son así, hay que intentar de adaptarse a esto que viene de modo pasivo, adaptacionismo, e ir tolerando nada, lo que venga. Bien. Otra frase que hace referencia al criterio de salud es que el sujeto es sano en tanto aprende la realidad desde una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose a la vez él mismo. Está activamente adaptado en la medida en que mantiene un interjuego dialéctico con el medio y no una relación rígida, pasiva y estereotipada. La salud consiste en un aprendizaje de la realidad, en una relación sintetizadora en la resolución de las contradicciones que surgen de la relación sujeto-mundo. Bien, subrayé la palabra aprendizaje porque para nosotros los procesos de salud tienen íntima relación con los procesos de aprendizaje. Definición de sujeto. Entendemos al sujeto como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Nada hay en él, ella, que no sea producto de la interacción entre individuos, grupos y clases. Esta definición de sujeto un poco sirve a modo de síntesis de lo que venía diciendo antes, de, del carácter principalmente social del sujeto, esto de que no somos seres aislados, no somos seres individuales, sino que funcionamos y somos lo que somos por la ligazón social que tenemos, y si eso está deteriorado, si eso no se degrada, va a haber padecimiento en cada uno de nosotros. Bien, la contradicción principal que trabajamos en psicología social es la contradicción entre necesidad-satisfacción, y que tiene que ver con esto, que en tanto y en cuanto como sujetos y como comunidad podamos ir satisfaciendo nuestras necesidades, vamos a estar más cerca siempre del polo de la salud. ¿Qué entendemos por vínculo? Vínculo es la mínima unidad de análisis que nosotros comprendemos que puede existir para poder analizar la subjetividad, por ejemplo. El vínculo es una estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto, el objeto en este caso hace referencia a otro sujeto, su interacción con su mutua representación interna y procesos de comunicación y aprendizaje. Planteamos que el vínculo es bicorporal y tripersonal porque dentro de ese par, esos dos sujetos que están entablando un vínculo, siempre hay terceros. Estos terceros hace referencia a la cantidad de personas o personajes que forman parte del mundo interno de cada uno de esos sujetos. Es decir, que la relación entre dos siempre va a estar mediatizada por los procesos transferenciales, y en esos procesos transferenciales me voy a acercar a la otra persona en función de determinadas cualidades que de alguna manera machean de esa persona con personajes del mundo interno. Y eso va a poder predisponerme positivamente para conocer a alguien o negativamente.
en tanto y en cuanto yo pueda ir dándome la posibilidad de conocer a esa persona tal cual es, y esto es un ejemplo de cómo podemos conocer la realidad, yo voy a poder ir sacando estos velos que son propios, que tienen que ver con mi propia historia, con mi constitución del psiquismo, voy a poder ir sacando esta internalización que hago del otro de manera distorsionada y conocerlo de una manera más cercana a lo posible de cómo en realidad es. Bien, familia lo entendemos como la organización mediatizadora del orden sociohistórico. Es el grupo primario, es la trama vincular primaria en la cual se constituye nuestro psiquismo, nuestro mundo interno, nuestros primeros procesos identitarios. Bien, ¿qué entendemos por psiquismo? Que nosotros utilizamos el término mundo interno. Esto es re interesante, yo la primera vez que lo leí, lo estudié, dije, bueno, chao, esto del materialismo dialéctico sí que es así, ¿viste? Todavía no hay, no hay nada, aún no hay otra corriente filosófica que me haga, ¿viste? que le haya ahí, no sé, golpeado los tobillos al materialismo dialéctico. Ahora es la herramienta, el posicionamiento que me sirve para poder comprender los fenómenos de todos los procesos. Lo interesante que tiene esta conceptualización de psiquismo, de mundo interno, es que plantea el origen material de esa cosa que después se convierte en algo inmaterial, en aspectos subjetivos. Nosotros entendemos el mundo interno como el producto final del funcionamiento biofísico-químico de un sujeto en un contexto vincular en determinadas condiciones concretas de existencia. Es decir, un producto final del funcionamiento biofísico-químico de un sujeto situado. El psiquismo o el mundo interno se sustenta en dos materialidades. Cuando decimos materialidades son dos cuestiones objetivas, tangibles. Una materialidad es la organización biológica que tenemos como seres humanos, que es nuestro sistema nervioso central, principalmente el desarrollo que tenemos de la corteza cerebral, que es lo que nos diferencia de otros animales. Y el sistema de relaciones sociales, esa es la otra materialidad de la cual se sustenta nuestro psiquismo, el sistema de relaciones sociales que regula la relación entre los sujetos, o sea, entre cada uno de nosotros, y entre nosotros y la naturaleza. A ver, esto está buenísimo, no me voy a meter con esto porque me voy por las ramas y no vamos a terminar, pero bueno, en el momento actual, en la ciudad de Rosario, donde fue el fin del pasado, que se fue a cortar el camino, ¿cierto? Sí, bueno. Fin del pasado, estamos viviendo una situación acá, ya hace 2 años que se están prendiendo fuego los humedales, hay leyes consensuadas, presentadas, que se han cajoneado, etcétera, etcétera, se siguen prendiendo fuego los humedales, que responden a determinados intereses de estas clases dominantes que nos oprimen al resto. Y nos pone, llega el humo a Rosario y para muchas personas esto de no se puede respirar es así como la primera vez que cae la ficha de decir, bueno, che, ¿qué está pasando ahí enfrente? Hay humedales, naturaleza, esta relación o esta ligazón que tendríamos que tener con la naturaleza en este momento sociohistórico, en ámbitos como el de Rosario, zona urbana, lo tenemos totalmente desconectado. No tenemos registro, no tenemos conocimiento de qué está pasando, no sé cuál es la funcionalidad de los humedales, por qué es importante que exista la ley, que la ley se cumpla, que se dejen de prender fuego, etcétera, etcétera. Sistemáticamente nos enseñan a aprender en un mundo en donde la conexión con otras personas y con la naturaleza no se nos aparecen como necesarias o como algo que tengamos tangibilidad. En zonas urbanas, digo, si pensamos esto en otros contextos, bueno, hay en muchos otros lugares conexión con la naturaleza. Bien, cuando hablamos del sistema de relaciones sociales, específicamente hacemos referencia a las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción?
qué se produce en determinado momento histórico, cómo se produce, quiénes son los dueños de los medios de producción y cómo se distribuye la ganancia de lo producido. Está claro hoy que las relaciones de producción hoy están en función de satisfacer las necesidades de ese 1% de la población, que son los más ricos del mundo, en detrimento de un montón de pesares del resto de la población. Bien, ¿qué entendemos por síntoma o por enfermedad? Nosotros entendemos que el síntoma o la enfermedad es una situación emergente, algo que irrumpe. ¿Algo que irrumpe dónde? En el grupo familiar. Aquella o aquella que enferma, nosotros decimos que es portavoz, es el que denuncia la dinámica de su grupo familiar, que en ese momento es generador de patología. Es decir, que la concepción de la psicología social, donde entendemos que los sujetos somos seres sociales, todo lo que nos sucede individualmente lo vamos a leer en función de cómo se está dando en ese momento la dinámica del grupo del cual formamos parte. Y en esta sociedad, en donde nuestro grupo primario, nuestro grupo más determinante en nuestra constitución es la familia, la lectura de aquel o aquella que enferma no puede ser desligada de la dinámica de su grupo familiar en ese momento. Bien. Ahora vamos al contexto. Y cada vez se pone peor la cosa, porque sí, todo está mal, el maldito sistema está mal. La queremos a Lisa. ¿Cómo están hasta acá? ¿Va? ¿Se entiende? Bueno. Voy a tomar un trago de agua porque falta. Bueno, yo soy bastante sintética para hacer los power, pero debo confesar que en esta oportunidad no pude. Pero bueno, a pesar de eso, resumí todo lo que pude, pero es necesario, o por lo menos a mí, yo necesitaba poder ordenar todos estos conceptos más generales, que son algunos pocos de la psicología social, para después poder empezar a hablar de esto, de cuál es nuestro contexto social de los últimos años. Voy a empezar a hablar de la década del 90 en adelante, para ir teniendo, una refrescadita, y a lo mejor, bueno, algunas son bastante jóvenes, hay algunas situaciones que no las han vivido o que eran muy pequeñas cuando sucedieron. Pero todo esto es un reconto de situaciones sociales que hemos vivido en Argentina desde los 90 a esta parte y que es ese ámbito abarcativo que nos determina en nuestros procesos. Bien, ¿qué pasó en los 90 en nuestro país? Hubo crisis. Vamos acá con el contexto social. Dije, vamos a hacer reconto desde los 90 de esta parte, pasando por algunos sucesos de nuestra historia como argentinos y argentinas. A partir de los 90 en nuestro país empiezan a existir varias grandes crisis económicas y sociales. Algunas de las cosas que han pasado en aquel momento fueron la apertura del mercado a capitales extranjeros, privatización de empresas del Estado, aumento de la deuda pública, flexibilización laboral, recortes en los presupuestos, principalmente en salud y educación, desindustrialización, extranjerización de la economía, entrega del patrimonio nacional, pérdida de la soberanía. Todas estas cuestiones generaron una profunda afectivación negativa a la sociedad en su conjunto y en especial a los sectores más vulnerables. El conjunto de políticas que desembocaron en un marcado proceso de desocupación y precarización laboral, con aumento de la pobreza y la indigencia en nuestro país, en donde importantes sectores de la población se encontraron imposibilitados de satisfacer sus necesidades más elementales. Bien. Yo tengo re poco recuerdo de los años 90. Creo que ahí me han tenido bastante como dentro de una cajita de cristal. Yo nací en el 81, a los 90 tenía ya buena cantidad de años como para acordarme, pero la realidad es como que
fueron momentos re difíciles en el lugar en donde yo vivía, pero un poco como la vida es bella, como que me armaron ahí la cajita de cristal para que no sepa de las penurias que pasaba mi familia en ese momento. Bueno, en el 2001, acercándonos un poquitito más en los años a esta parte, a las crisis económicas políticas se le agregan crisis sociales. Aparece el estallido social del 2001, de fines del 2001, que obligó a sectores de poder a realizar concesiones para diseñar nuevas estrategias de dominación. Y acá nada, los cambios que hemos podido hacer como sociedad, esto de que se vayan todos, no sé si tienen recuerdos, hay personas que nada, lo hemos vivido, hemos estado ahí en alguna que otra movilización. Eso obligó a las clases dominantes no a darnos lo que necesitamos como pueblo, sino nuevas concesiones, tiraron unas migajitas como para resolver la profundización de esas crisis que estaban sucediendo en aquel momento. Y la realidad es que las vivencias de carencia de todos nosotros como población no fueron superadas, sino que hubo continuidad de precarización laboral, con dificultad de acceder a la salud, educación y vivienda, sumado a altos niveles de inflación, devaluación, ajuste, etc. Algo importante a señalar es el rol de los medios de comunicación en todo esto, que sabemos que reproducen el discurso de las clases dominantes, la ideología de la clase dominante, tratando de generalizar cuestiones que son particulares, o tratando de culpabilizar a aquel que al día de hoy, si todo esto obviamente es moneda frecuente, se genera la culpabilización y el intento de enfrentar a diferentes sectores del pueblo en esto de que no sé, hay un piquete y se le pone el micrófono al camionero que está detenido en el piquete para que pueda hacer catarsis de que no puede trabajar y demás. Terminan fogoneando los medios de comunicación una disputa, una lucha entre sectores que compartimos opresión. Toda esta tendencia de los medios de comunicación exaltan el individualismo, la exclusión, el consumismo, la competencia, el exitismo, la meritocracia, y bueno, podríamos poner infinidades de palabras más que se nos suelen ser mostradas para entender o para tal vez creer que eso es reflejo de toda la sociedad. En este último tiempo, las redes sociales, estos últimos años, adquirieron un lugar que no venían teniendo años anteriores, con la característica de esta posibilidad de que la información sea instantánea. Instantáneo pero parcial, con predominio de lo audiovisual, esta cosa es que cada vez más complicada. O sea, un consultor me decía, yo no puedo leer más de 20 minutos. Digo, yo tampoco. A ver, nos pasa que el bombardeo que tenemos y el estilo de cómo adquirimos la información cada vez nos va predisponiendo a que nuestro foco atencional esté más reducido, y es real, no podemos prestar atención más allá de los 20 minutos. Quiere decir de que ya no me escucha, ya perdí, no importa. Bueno, ahí va. Lo de las redes sociales le imprime una vertiginosidad a nuestra cotidianidad. Acá el tiempo, que se entiende como un tiempo líquido, fluido, súper tremendamente vertiginoso, comenzó a predominar por sobre el espacio, es decir, por sobre lo territorial. Esto de que a través de esta velocidad de las redes sociales tenemos como la ilusión de que estamos conectados, cercanos con el otro, cuando en realidad no, en detrimento del cuerpo a cuerpo, de lo territorial, de lo presencial. Algunas cosillas de las redes sociales, fake news, trolls, elecciones de países como la de Trump en Estados Unidos, que fueron gestionadas a través de todas estas cosas que a mí me cuesta entender un poco. Bueno, ¿cómo estos contextos sociales van impactando en nuestra subjetividad? Cuando se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala un horizonte de amenaza y exclusión, empieza a haber
un incentivo a la rivalidad. El otro aparece como una amenaza. Hay deterioro de la trama de relaciones. Todo esto promueve la fragmentación social y el aislamiento de los sujetos. Aquel, el que es mi par, aparece como el peligroso. La pérdida de empleo, la precarización de los trabajos con sueldos insuficientes o condiciones laborales precarias afecta considerablemente la identidad de cada uno de nosotros. Todo esto genera vivencia de alto monto de frustración que impacta en nosotros como sujetos, en el grupo familiar y dificultan que el grupo familiar pueda ser lugar de sostén y contención de los sujetos. Si nosotros como sujetos somos negados o devaluados en nuestra función esencial, aparecen varias cuestiones. Por un lado, los procesos de melancolización, y eso va de la mano de la emergencia de esta cantidad de afecciones en salud mental que van de la mano de los trastornos depresivos, con pérdida de autoestima, desconfianza, la cosificación de uno y del otro, y a su vez aparecen sensaciones y vivencias objetivas de aislamiento, encierro en los propios pensamientos, con vivencias de vacío, soledad y pánico. Esta cuestión de pánico, de este terror a ser atacado, define también, es como el punto cúlmine de vivir cotidianamente con un alto monto de ansiedad, y la depresión y la ansiedad son las patologías vigentes en este momento histórico. Hay aumento de las ansiedades básicas. En psicología social nosotros entendemos que hay dos tipos de ansiedades. Una ansiedad que tiene que ver con el miedo a la pérdida o ansiedad depresiva, que es ese miedo o esa ansiedad que se nos despierta ante la posibilidad de perder esa situación previa que me es conocida. Y como me es conocida, me sirve como sostén. Perder esa situación previa implica necesariamente un duelo. Cada vez que aprendemos algo, pasamos por esta instancia. Un aprendizaje de, por ejemplo, no sé, estudiar una materia, tener que rendirla. En tanto y en cuanto me voy poniendo en contacto con nuevos conocimientos, aparecen estas ansiedades porque tengo que ir de alguna manera desprendiéndome de conocimientos previos e ir adquiriendo eso nuevo. Eso nuevo nosotros lo entendemos como ansiedad persecutoria. De la mano de la ansiedad persecutoria aparece el miedo al ataque. De eso nuevo que yo quiero conocer, pero como es nuevo, es algo que se me presenta como desconocido y persecutorio. Dentro de estos contextos sociales, muchas veces sucede que estas dos ansiedades, la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide, están de una manera patorrítmica. Se elevan y bajan y está presente una y otra, así como muy rápido, de manera pulsátil. Eso nos genera estados confusionales. Los estados confusionales están en la base de los trastornos, de los ataques de pánico, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien. Todas estas situaciones generan el escenario propicio para que se incremente la violencia en las relaciones interpersonales, predominando el rechazo a todo aquello que es diferente, porque si es diferente, me puede atacar. Por lo tanto, las crisis objetivas, crisis sociales, todo este recorrido que venimos viendo desde los 90 hasta el 2001, todavía no hablé de la pandemia, las crisis objetivas, las crisis sociales, se terminan transformando en crisis de los sujetos. Bien, somos ese gatito. ¿Cómo están? En serio les pregunto. Pánico. Yo digo que nada, en este momento, principalmente la pandemia, los memes nos salvan. Los memes, ¿viste?, nos dan así la posibilidad de sintetizar lo terrible, lo siniestro con lo posibilitador, y nada, nos tiran ahí como una bocanada de aire en el medio de tanto humo. Bien. Bueno, a ver, si bien hasta ahora veníamos hablando de los principales obstáculos que hemos transcurrido como sociedad
en nuestro contexto, no todo es obstáculo. Siempre ante situaciones, recuerden la teoría de los ámbitos, ante esta determinación de la necesidad de las clases dominantes de imponer determinada ideología, siempre va a haber resistencias. La realidad es que estamos bastante anestesiados la mayor parte del tiempo, pero en algunos momentos podemos hacer acumulación en cantidad de esos registros de, che, laburo 15 horas por día y no llego a fin de mes, laburo 15 horas por día y el sueldo ahora me alcanza hasta 10 de cada mes, che, tengo que laburar 20 horas por día y nada, a los 2 días del comienzo del mes que me pagan el sueldo ya no tengo un mango. Vamos haciendo una acumulación en cantidad de determinadas cuestiones que vemos que nos precarizan en nuestro cotidiano y en algunos momentos ese registro de esas necesidades que no están satisfechas, si nos juntamos con otros y registramos, che, acá en la fábrica estamos hace, no sé, 1 año sin aumento de sueldo, ¿por qué no hacemos un paro en la producción para que nos aumenten el sueldo? Cuando podemos juntarnos con otro y esa necesidad propia la empezamos a ver como una necesidad del conjunto, es en donde tenemos posibilidades de gestar procesos que empiecen a cambiar algo de tanta determinación. Yo les puse algún recuento de luchas y resistencias a nivel local y en otros países. Desde los 90 al 2003, y hasta nuestra fecha también, pero principalmente en ese periodo, fueron creciendo y gestándose como unidades de lucha la organización en piquetes, movilizaciones, los trueques del 2001, asambleas barriales, fábricas recuperadas. Las luchas ambientales son otros ejemplos de resistencias, de activismo, de denuncia, de un montón de situaciones que tienen que cambiarse. Puse algunas nada más. En el 2005 me acordaba de no a las papeleras en Entre Ríos, en el 2010 lo de la lucha contra la megaminería en Catamarca, en Andalgalá. Más actual, las de esta última época, la lucha contra el acuerdo porcino de la instalación de megafactorías de chanchos acá en Argentina, ley de humedales, explotación sísmica marítima en Mar del Plata. Otras luchas, en el 2015 fue el primer Ni Una Menos a raíz del femicidio de Chiara Páez, y eso fue un momento en donde los feminismos venían existiendo desde antes del Ni Una Menos, un montón de años, décadas antes, pero la realidad, durante todo ese periodo previo al 2005, es lo que dije antes, hubo acumulación en cantidad de luchas, de procesos, de debates, de poder resolver algunas contradicciones, de poder ir avanzando en denunciar ciertas situaciones, pero fue en el 2015 en donde esa acumulación en cantidad pudo hacer un salto en calidad. Y fue en donde hubo un auge, un aumento, un crecimiento exponencial de la participación de un montón de personas dentro de las diferentes feminismos. Todo eso lleva a que en el 2020, en el medio de la pandemia, a fin del 2020, se pudo aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de interrupción legal del embarazo. En el 2017 me acordaba de la lucha de los trabajadores del CONICET, y a nivel de otros países, en el 2011 el Ocupa Wall Street en Estados Unidos, 2015 los indignados de España, que acá Ana Quiroga hizo un escrito en una revista que me parece que es en La Marea, que se llama Indignados como sujetos sociales del poder. Todo esto que yo voy mencionando, me olvidé de poner la bibliografía, pero después la tengo, si les llega a interesar que esto les quede, yo se les puedo pasar a los chicos para que tengan la Biblia también. Dale. Con el momento de en el 2015 y con los indignados de España, sucedió algo que no venía existiendo, o que no se venía presentando, era que como conjunto los indignados pudieron
levantar pancartas que podían poner bien el blanco donde tenían que estar. En una de las pancartas decían: yo no soy antisistema, el sistema es anti-yo. Ahí el enemigo no estaba en el de al lado, que me está haciendo el piquete y me corta la ruta y no puedo llegar a trabajar, sino que fue un momento de mayor claridad de quiénes son nuestros enemigos, o en dónde o a quién tenemos que exigirle que las cosas cambien. 2018, los chalecos amarillos en Francia, y en octubre del 2019 hasta marzo del 2020, hasta antes de que arranque el aislamiento acá por la pandemia, lo de las revueltas chilenas, no sé si han tenido registro, lectura, son hitos que han pasado en estos últimos tiempos. Bueno, vamos un poco acá a lo del contexto social más actual, que es lo de la pandemia del 2020, y que ya nos va a permitir meternos un poco más en la temática del trastorno de pánico. Con lo de la pandemia, con todo lo sucedido a partir de marzo del 2020, no es que la pandemia fue una crisis, sino que la pandemia vino a reagudizar todas estas crisis que ya veníamos mencionando, una reagudización de crisis previa. Y acá Ana Quiroga tiene un concepto que es más que interesante que esto. Este concepto lo plantea en el año 2004, muchísimo previo a lo de la pandemia, en donde ella plantea el concepto de emergencia social como una instancia que es más que una crisis. Que no solamente hemos estado en crisis o pasando de crisis en crisis, sino que vivimos cotidianamente en una instancia de emergencia social. Con el ejemplo de lo del 2020 y la pandemia, bueno, es el ejemplo más claro para poder entender este concepto, y se los leo, que hace referencia. Emergencia social es un acontecimiento disruptivo que tiene como rasgo distintivo el que invade plenamente la vida social, instalándose en ella como una nueva y dolorosa forma del acontecer colectivo y personal, como quiebre de nuestra cotidianidad. Por la extensión e intensidad exige inaplazablemente comprensión y acción, por el monto de sufrimiento y riesgo que conlleva. Implica una intensificación del riesgo de fragilidad subjetiva, ya que potencia ansiedades, modifica su intensidad y ritmo, lo que genera caos interno en un horizonte de amenaza. Todo lo que vivimos desde el 2020 hasta acá. Algunas cuestiones que a mi entender fueron difíciles de transitar o que condicionaron con muchísimo más miedo o situación de amenaza todo el contexto de la pandemia. Por un lado, las disposiciones del sistema del Ministerio de Salud necesarias para poder hacer algo ante todo esto tan nuevo y masivo que estaba sucediendo y desconocido, que fueron las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en algunas instancias no era aislamiento y era distanciamiento, con frases que, yo creo que fue muy difícil para cada uno de nosotros poder ir asimilándolas. Sabíamos que era lo que podíamos hacer, pero eso no quitó que hubo un montón de situaciones y de reagudizaciones de crisis en cada uno de nosotros. La frase de quédate en casa, y con la contradicción que se nos presentaba en esto de, bueno, sí, todo bien, primero, si tengo casa, esto está, quédate en casa que estás seguro. Bueno, sí, primero si tenemos casa, y segundo, si efectivamente estoy seguro dentro de mi casa, teniendo en cuenta que alrededor del 80% de los abusos sexuales en las infancias son intrafamiliares. Entonces, esta cuestión de estas medidas que se pudieron tomar, porque fueron las condiciones que había para tomarlas, no terminaron, no nos resguardaban tal vez del contagio por el coronavirus, pero no nos resguardaban nuestra salud del modo más integral posible. Faltó un millón de otras medidas, faltaron y siguen faltando para poder cuidarnos no solamente del aspecto biomédico. Bien, a ver, en esos momentos lo que predominaba era mucho miedo a contagiar, miedo a morir en soledad,
las situaciones de no poder acompañar el padecimiento de aquel que enfermaba, de aquel que quedaba internado, los momentos en donde los fallecimientos no se podían duelar, esta cuestión de que no se podía ni siquiera hacer el velorio, esa instancia social necesaria para ir elaborando algo del duelo, la irrupción enorme de las fake news, todo lo que genera, la sobreexposición a la cual estuvimos a información de alto impacto, o sea, el conteo de fallecidos, ¿se acuerdan? Día a día sabíamos qué cantidad de personas morían por COVID en Argentina. El uso de metáforas bélicas dentro del discurso biomédico, eso yo como que hago lectura de estas cosas, a mí me generaba como mucho impacto esto de escuchar a Alberto Fernández hablar del virus como el enemigo invisible. Yo digo, bueno, si querés transmitir tranquilidad, no hay nada más persecutorio que un enemigo que no ves. Gracias. Bien. A ver esto, pensar a los trabajadores de salud como aquellos que están en la primera línea de combate, la guerra contra el virus, el discurso biomédico culpabilizante, esto de la mano de la medicina del pánico, en donde acá ya podemos ir viendo cómo el sistema médico también es mediatizador de un montón de situaciones que se terminan convirtiendo en vivencias de pánico en los sujetos. A ver esto, la frase de este médico, ¿cómo se llama? Pedro Kant, ¿no es cierto? Que en un momento dijo que si usted sale se encuentra el virus. Esta cosa de, nada, es culpa tuya, y si salís, vos te exponés, teniendo en cuenta que había grandes sectores de la población, incluidos los laburantes de la salud, obviamente, que sí o sí salíamos. Salir en esos momentos a laburar era muy difícil. Recuerdan las situaciones de aplauso a las 9 y pateada al médico que volvió a las 6 de la mañana de la guardia. Bueno. Bien. Rosa Nassif plantea que en la base de las patologías actuales, dentro de las patologías actuales, ya habíamos mencionado los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, aparecen tres aspectos que son los principales. Por un lado, la concepción agnóstica. Agnóstica hace referencia a lo que dije en un momento de que no es posible conocer la realidad, sustentada en esas corrientes epistemológicas que mencioné. A la concepción agnóstica se le suma la actitud escéptica. Es decir, la idea de que no se puede hacer nada, de que no hay posibilidad de transformación, de que este es el único mundo posible, es lo único que podemos hacer, estar en donde estamos e intentar adaptarnos pasivamente. Adaptarnos pasivamente implica que si no dormí y tengo que ir a laburar a las 6 de la mañana, voy a ir al psiquiatra y que me dé la medicación para dormir, entonces cuando no puedo dormir me duermo, si después me puedo despertar para ir a trabajar, y poder seguir sosteniendo los engranajes que nos hacen sostener, es decir, nos constituyen como sujetos para que nosotros podamos seguir reproduciendo de manera acrítica el sistema en el que estamos viviendo. El último aspecto que plantea Rosa Nassif son las vivencias de incertidumbre, esta cuestión de no poder vislumbrar algo a corto plazo que me sirva de sostén, de proyecto. Eso implica que no haya posibilidad de anticiparse y principalmente se viva en el aquí y en el ahora, porque no aparece posibilidad de futuro, no aparece posibilidad de proyecto. Esto, nada, creo que a la mayoría de las clases sociales les pasa, más en este momento en donde lo de la inflación y el detrimento de los salarios afecta cada vez a más personas, es muy difícil vivir en este momento. Aparece principalmente esto, la dificultad para proyectar. Nosotros entendemos la necesidad de proyectar, de poder tener un proyecto para poder hacer que predominen estos rasgos de salud. Un mecanismo que opera y que a su vez esto se puede leer como una contradicción es la identificación que hacemos con el agresor versus convertirnos en sujetos sociales de poder. La identificación con el agresor hace referencia a la internalización
de aquel que me agrede, de aquel que me domina, de aquel que forma parte de las clases dominantes, quiero decir. Es el vecino que patea al médico a las 6 de la mañana porque vino de laburar y va a contagiar a todo el edificio. Es la personificación de esa dominación que hacen las clases dominantes sobre las dominadas. Convertirse en sujeto social de poder es un poco los ejemplos que vimos antes de posibilidad de poder hacer reconocimiento de que no es mi enemigo, el médico o la médica que vino de la guardia en medio del aislamiento social y preventivo y obligatorio, sino que yo me tengo que poder juntar con mi vecino, con el del frente y demás, y ver qué cuestiones como grupo, como, no sé, como edificio, como barrio, podemos llevar adelante para poder vivir un poco mejor. Bien, bueno, vamos a ir ahora a trastornos de pánico. Me encanta esto. Ansiedad, prepárate para pelear. ¿Yo contra qué? Ansiedad, prepárate. ¿Yo contra qué? Ansiedad, prepárate. Así, yo creo que cada uno de nosotros hemos atravesado algún rasgo de ansiedad, no podemos no hacerlo. Bueno, acá les traje, vamos muy rápido con esto. Estas son, terminologías psiquiátricas para diferenciar un poco qué es ansiedad, ataque de pánico y de trastorno de pánico. La ansiedad es una emoción que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Es una emoción que se pone en juego para poder resguardarnos de determinado peligro, nos sirve para poner en on el sistema de alerta y para poder accionar ante ese peligro. Es lo que nos permite la huida, el ataque o la parálisis ante esta situación de peligro que podamos vivenciar. La ansiedad se puede expresar como, se entiende como estrés dentro de medicina, que hace referencia al funcionamiento del sistema nervioso simpático, y mientras esa ansiedad se pone en juego de manera operativa para poder resolver esa situación en donde yo me sentí amenazada, todo bien. El problema es cuando esa ansiedad es persistente o esa ansiedad está presente ante una amenaza que no es real. Ahí hablamos de ansiedad patológica. El ataque de pánico es distinto al trastorno de pánico. El ataque de pánico es un miedo y malestar intenso que acompaña a 4 más de todos estos síntomas, tiene un inicio brusco y alcanza su máxima expresión en minutos. Son tener palpitaciones, sudoración, náusea, dificultad para respirar, desmayo, hormigueos, escalofríos, sofocaciones y los síntomas que son más difíciles de bancar dentro del ataque de pánico, que son estos 3, la desrealización, que es la sensación de irrealidad, la persona está parada y ve como raro todo lo que está afuera, la despersonalización, que es la sensación de no poder registrarse a sí mismo, sentirse separado de uno mismo. Estas dos cuestiones se conjugan en una vivencia de un intenso miedo de estar pasando por una situación grave de salud. Las personas muchas veces que transitan por primera vez un ataque de pánico piensan que les está por dar un infarto o un ACV o que se están volviendo locos. Esto es muy angustiante, es muy desestructurante. Bien. El trastorno de pánico, según el DSM, habla de que estos ataques de pánico se tienen que dar de manera impredecible y de modo recurrente. No vamos a meternos con esto, el DSM no es de mi cariño. Bueno, un poco para recuperar algo de lo que veníamos diciendo y hablarlo específicamente con el trastorno de pánico. El trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad dentro de ellos, el trastorno de pánico se incrementaron a partir de la década del 90. Con todo eso que hicimos ahí una lectura rápida de lo que sucedió en los 90. Las crisis económicas, políticas y sociales configuran todo ese entorno disruptivo en donde nosotros respondemos con esta sintomatología panicosa. Las crisis recurrentes provocan inestabilidad. La inestabilidad genera vulnerabilidad e inseguridad en cada uno de nosotros. Las vivencias hacen que esos sujetos predispuestos padezcan ansiedad patológica
y se manifiesta a través de un conjunto de síntomas psicofísicos que conjugan el trastorno de pánico. Las crisis recurrentes dificultan la elaboración de proyectos personales, familiares y colectivos. Todo eso aumenta la sensación de inseguridad y los altos montos de ansiedad. Rosa Nassif cuenta en un escrito de la revista La Marea que se llama Las nuevas formas de adaptacionismo, que muchas personas hacían ataques de pánico cuando llegaban a la fábrica y tenían que marcar tarjeta, porque desde hace un tiempo a esta parte, no sé si saben, que se convirtió como en un uso no enviar telegrama de despido. Es decir, que muchas personas se enteran que están despedidas en el momento que quieran marcar la tarjeta y no les marcan. Entonces, la previa a marcar la tarjeta para muchas personas era un factor desencadenante de ataque de pánico. Esto, la incertidumbre o lo imprevisible pasa a estar presente en cada ámbito de nuestra vida. La posibilidad de proyectarse, habíamos dicho, está ligada a la salud mental. El proyecto hace posible la transformación de cada uno de nosotros y la transformación del medio también. La inseguridad social es vivenciada como sensación de miedo a ser atacados. Tenemos miedo a la pérdida y miedo al ataque. La ansiedad está ligada a la incertidumbre. Todo eso incrementada por un contexto en el que predomina la escasez de recursos. Cuando la ansiedad es severa, puede llegar a paralizar al individuo con toda la sintomatología de ataque de pánico. Bien. La identificación con el agresor, sea real o fantasiada, ese mecanismo que vimos antes, y las conductas violentas y autoritarias parecen ofrecer un refugio ante el pánico. Esta cuestión de, primero, a mí me hace acordar a esto que he escuchado varias veces en algunos ámbitos, esta cuestión de primero ataco antes de ser atacado. Parece como una manera de intentar resguardarnos de un posible ataque. Bueno, ¿cómo es la dinámica familiar de aquellas personas que llegan a configurar un trastorno del pánico? Una de las características principales, de esto habla muchísimo Loli en el libro, que yo se los recomiendo, está buenísimo, todo lo que pudo conceptualizar. La característica principal de las familias de las cuales hay una persona o varias que hacen trastorno de pánico, es que son familias que Pillon-Rivière define como epileptoides. Familias en donde los vínculos están pegoteados, aglutinados. Eso hace que no haya indiscriminación entre los sujetos. Eso fomenta la dependencia de cada uno de los integrantes de esa familia. Esta aglutinación en los vínculos genera escasa posibilidad para poder avanzar en el desarrollo y en los aprendizajes que puedan ir propiciando sujetos autónomos. Es característico dentro de estas familias que haya confusiones de los roles, en donde a lo mejor la mamá es amiga o a veces la hija pasa como a maternar al papá. Hay roles que aparecen confusos y eso genera mucha situación de desamparo en momentos en donde se necesita ser sostenidos. Bien, este esquema de funcionamiento familiar, al haber tanta aglutinación e indiscriminación, no se posibilita que cada una de las personas, principalmente las niñas en esa familia, puedan ir haciendo registro de sus propias necesidades. Por lo tanto, nos criamos con una dificultad para registrar lo que nos está pasando en cada momento. Y cuando hablo de registro de necesidades, hablo de si estoy cansada, si me duele la cabeza, si se me contracturó el hombro. Hay como una imposibilidad de poder hacer registro de eso que me está pasando en el cuerpo o eso que estoy sintiendo, porque predomina el mecanismo de estar sobreadaptados. Bien. La falta de amparo en este estilo vincular, la falta de sostén en el despliegue emocional de la persona se combina con sobreprotección. La sobreprotección genera una creencia de que el ambiente extrafamiliar es peligroso y hostil. Por lo tanto, es muy frecuente encontrar esta tendencia, esta dificultad de poder despegarse
de la dinámica familiar para poder ir elaborando los altos montos de ansiedad. La comunicación dentro de este tipo de familia está obstaculizada, los mensajes no circulan y es donde se constituyen lo que nosotros entendemos como secretos familiares. Se configuran triangulaciones en donde los padres y madres, que generalmente están en algún tipo de conflicto o disputa, intentan cada uno por separado conquistar o seducir a sus hijos. Y eso genera alianzas y coaliciones que hace que el hijo tenga sentimiento de competencia y rivalidad por la otra persona que en ese momento no está formando parte de la coalición. Bien, las emociones son controladas excesivamente, el control de la agresión dentro de la dinámica familiar está ligada a un mecanismo de intento de evitar los conflictos, como las emociones, lo que le pasa a cada uno de los integrantes, se intenta negar, tapar, no dar lugar a que eso emerja, se controlan excesivamente las emociones, pero como la conflictiva está latente, en algún momento irrumpe, y cuando irrumpe es con violencia. Es común escuchar en el relato de personas que han hecho ataques de pánico, que tienen trastorno de pánico, relatos familiares de violencia intrafamiliar. Sí, yo tengo registro de meterme abajo de la cama porque era el lugar en donde me sentía segura cuando mi mamá y mi papá se peleaban, cuando mi mamá y mi papá gritaban, cuando mi mamá le tiraba no sé qué cosa por la cabeza a mi papá. Bien. Un rasgo característico, y acá nos vamos a meter un poquitito más a lo individual, de estas personas dentro de esta dinámica familiar, como dijimos, es la dependencia. La dependencia no solamente con los vínculos intrafamiliares, sino también la dependencia con otros vínculos que después van teniendo por fuera de la familia. Por ejemplo, vínculos de pareja, vínculos sexoafectivos. Este rasgo de personalidad está relacionado con la inhibición de las conductas exploratorias en la temprana infancia por parte de madre y padres sobreprotectores. Eso perturba la regulación adecuada entre el apego y la separación de las figuras de afecto. Bien. En la subjetividad de estas personas aparece un yo muy frágil. La persona se representa a sí misma como impotente, como débil o como indefensa. En general son personas introvertidas, tímidas, de mucha sensibilidad. Hay dificultades para poder hacer una delimitación entre ellas y los otros, lo que se relaciona con una endeble configuración de la autonomía, entre que las necesitan, dependen de otras personas para hacer muchas cosas, y si no tienen esa seguridad en el vínculo es cuando la sintomatología se emerge. Hay falta de certidumbre en relación al propio deseo, esto de que no tienen ejercitado el registro de las propias necesidades. Eso genera vivencias de inseguridad, hay baja autoestima, la desvalorización proviene del establecimiento de objetivos difíciles de alcanzar, porque hay un predominio de sobreexigencia por ciertos mandatos estrictos. La exigencia es elevada, por lo que la persona suele no valorizar sus logros, porque siempre le falta algo, o no se rindió y se sacó un 8, pero se tendría que haber sacado un 9, un 10. Siempre está esa sobreexigencia de la mano de la sobreadaptación internalizada. El perseguir metas grandes aumenta los sentimientos de frustración, porque nunca es suficiente el logro que se alcanza. Todo eso en un contexto que dificulta la posibilidad de desarrollar y sostener los proyectos que se impongan. Bien. Hay sobreadaptación, lo que dijimos antes, este mecanismo de no hacer registro de nuestras propias necesidades, negación de la identidad, desconociendo las necesidades con sometimiento a mandatos sociales, se niegan las señales del cuerpo, se relaciona con este rasgo, el ritmo de trabajo impuesto y autoimpuesto, sobreexigencia. Rosa Nassif en ese escrito también hace referencia a un síndrome que se ha visto en países orientales que se llama karoshi,
que son personas que murieron por exceso de trabajo, en donde son personas que tuvieron un quiebre de su funcionamiento biofísico por estar en cantidad enorme y continuas expuestos a jornadas laborales y que en determinado momento hacen o un paro cardiorrespiratorio o una ACV o un infarto agudo del miocardio producto de todo esto que dijimos antes. Acá me meto un poco más médica, en esto de que si el sistema nervioso simpático está siempre prendido y a niveles altos, todas las sustancias que tienen que ver con el estrés van a estar funcionando, y eso en nuestro cuerpo tiene un límite. Está claro que esto que menciona Rosa Nassif no es lo que más vemos. Nosotros lo que vemos son sintomatologías que de alguna manera nos previenen de poder llegar a esa situación, que es todo esto que nos pasa en el cuerpo y en el pensamiento cuando vivenciamos situaciones de pánico. Bien, aparecen emociones, el pensamiento es catastrófico, aparecen emociones ligadas a ese pensamiento: ansiedad, angustia, tristeza, impotencia, miedo, culpa. Bien, las técnicas que se utilizan para tratar de mitigar la angustia es el control, la racionalización, el mecanismo de intelectualización de lo que le está pasando a la persona. Apelan mucho a ese mecanismo porque hay una separación muy grande del sentir, entonces se apela a la racionalidad para poder explicar lo que está pasando. La inhibición de la agresión y la acción y la evitación de las situaciones que pueden ser peligrosas o de las situaciones en donde ya tuve un ataque de pánico es lo que lleva a ordenar lo cotidiano. Bien. Bueno. Esto fue una maratón, chicos. Terrible. Acá, ¿alguna duda? Acá. La piba habló como 2 horas seguidas, y acá, por lo menos, o no se fueron porque les dio vergüenza o porque a lo mejor algo de esto está piola, no lo sabemos. Bueno. Sí. Pregunta en relación a lo último. ¿Por qué esos procesos de racionalización sirven? En el sentido de lo que decíamos antes de la ansiedad, por ejemplo, un trabajador que va a una fábrica, tiene la posibilidad de respirar, pensarse en relación con nosotros de que hay otros obreros en la misma situación que pueden pasar lo mismo, como pensarlo más materialmente, digamos. ¿Sirve? Sí, sirve, pero a ver, yo lo plantearía diferente. Porque eso que vos mencionás es poder tener conciencia crítica de lo que está pasando. Y tener conciencia crítica necesariamente va de la mano de poder integrar los aspectos del hacer, el sentir y el pensar. De alguna manera tiene que haber posibilidad de integración de esos 3 aspectos. En esto de, che, estoy recansado, no doy más, laburo, ir teniendo registro de algo de lo que sentimos. Este mecanismo, que es un poco lo que vos expresás, me parece, este mecanismo de racionalización puede ser operativo porque nos formamos en instituciones educativas en donde nos enseñan a no integrar el hacer, el sentir y el pensar. Aprendemos con el hacer, sentir y el pensar en jardín. Cuando entramos a primer grado, el sentir muchas veces queda escindido y principalmente nos enseñan a intelectualizar, a leer, escribir, a sumar, a restar, es un mecanismo al cual apelamos mucho. Clases medias, clases altas. Si sos clase baja y laburás con el cuerpo, bueno, a veces tenés otro registro y otro manejo del cuerpo, que no significa que sea mejor o peor, sino que es diferente. El mecanismo de intelectualización apela a buscar la explicación a través del concepto, de lo que leí, de eso que puedo llegar a pensar, pero no es bueno. Nos puede servir porque tal vez nos va a acercar información que nos permita accionar, pero el fin último de esto es intentar integrar lo que se siente. Es intentar, primero, reconocer lo que se siente en un ataque de pánico, que el primer ataque de pánico se vivencia de una manera espantosa, porque la persona se siente morir en ese momento,
y en tanto y en cuanto se van repitiendo los ataques de pánico y la persona está acompañada para poder comprender lo que le está pasando, va teniendo ese registro de, bueno, lo que estoy sintiendo en el pecho no es un infarto agudo del miocardio, es una expresión de la ansiedad que ya me pasó la primera vez que tuve un ataque de pánico. Entonces, ese camino de ir registrando lo que nuestro cuerpo va expresando es integrar el pensar con el sentir. ¿Se entienden? El mecanismo, la intelectualización nos puede acercar a espacios que nos sirvan para después integrar esos aspectos que aprendimos a dejar de lado por la dinámica familiar. ¿Respondí? ¿O compliqué? Bueno, algo del abordaje. Puse algo muy chiquitito, porque esto es como, nada, son también grandes generalidades, porque el abordaje es muy particular, ¿viste? A mí acá me gusta citar mucho a un médico que se llama Fernando Callejón, lo puse por ahí, que él a mí me enseñó a pensar de que, ¿viste? De que no hay que hablar de trastorno de pánico, apendicitis, diabetes. Él me decía, bueno, está bien, Romina, una apendicitis, sí, ¿de quién? Un trastorno de pánico, ¿de quién? Es necesario poder hacer abordajes individuales, vinculares, según la situación de cada persona y su contexto. A grandes rasgos, ¿cómo manejamos estas situaciones? Es desde lo individual, vincular, dinámico, que eso es intentando trabajar con la mayor cantidad de vínculos que podamos de la persona que está padeciendo la situación de pánico. Acá puse algo que yo coincido mucho y en otras todavía digo, bueno, le falta un montón, pero se acerca a lo que necesitamos, que es entender los abordajes en salud de una manera más compleja. Acá puse una de las líneas que hay dentro de salud que se llama medicina del estilo de vida, que nos invita a poder pensar cómo estamos durmiendo, si estamos descansando, si hacemos o no hacemos actividad física, cómo nos estamos alimentando, porque la alimentación a base de ultraprocesados va a potenciar todo esto. Evitar hábitos tóxicos, intentar hacer manejos del estrés, relajación, respiración, mindfulness, estimulación de otros sentidos cuando estamos teniendo un ataque de pánico, etcétera, etcétera. Todo eso sirve. Yo digo, sirve, pero también hay que poder juntarse con otros para ver qué cuestiones se pueden modificar de nuestro ámbito. El uso de algunas técnicas cognitivo-conductuales sirven y los psicofármacos obviamente también sirven, pero nunca como primera y menos como única opción, solamente si es necesario. Bueno, les pongo la última diapo, si quieren me preguntan algo. Fue mucho, ¿eh? ¿No? Bueno, si quieren preguntar, decirme algo, respiro. Les escucho si alguien quiere preguntar o comentar algo. Yo como ahorita. Allá, pregunta. Sí, se los puedo dejar. Les sumaría la bibliografía. Les puedo sumar la bibliografía que la tengo aparte, así ya les queda como referencia, donde está viendo el nombre del libro de Loli. Vuelvo a recomendar dos cosas. ¿Puedo decir el nombre? Sí, se llama Subjetividad y Familia en el trastorno de pánico. Un análisis desde la concepción de Enrique Pillon-Riviere y la autora María Dolores Galiñanes. Dos recomendaciones les dejo: el libro de Loli y que estudien psicología social, porque es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien. Bueno. Después lo que podemos hacer es enviarle tanto el escrito que nos dejó María y también por ahí la exposición acá de Rom. Pasamos
todos juntos después a todos en realidad. Sí, bueno, aquello o aquella que se haya olvidado, ponga la asistencia, ahí va a estar el mail, lo que tengan, y bueno, vamos a enviar justamente el escrito y acá la exposición.